De este teorema, lo que se exige para los teóricos de análisis 2 es demostrar la fórmula de derivación. Entonces, para hacer esa demostración, vamos a suponer que tenemos la ecuación f de x y z igual 0, que cumple con todas las condiciones de hipótesis del teorema, y a partir de ahí, entonces, nos quedó definida una zf de xy con x0, continua en x0 y 0, con z0 igual f de x0 y 0, digamos que hasta esa parte de la tesis la damos por sabida. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar la fórmula de derivación? Es decir, que la f chiquita, cada una de las derivadas parciales de la f chiquita era un cociente entre dos derivadas parciales de la f mayúscula. Pensemos la ecuación en este sentido. Nosotros tenemos f de x y z igual 0. Como ya sabemos que z en realidad es f de xy, esta ecuación se podría escribir como f de x y f de xy. Esta f minúscula, aunque no la podamos despejar, sabemos que existe y está bien definida en un entorno del punto de análisis. Por supuesto, todo esto sigue teniendo la cuestión de localía, no es que esto se puede escribir en cualquier lado así. En la localía, en un entorno del punto, esto es válido. Entonces, para escribir, digamos, la ecuación en este sentido, vamos a definir una función auxiliar. Esta función auxiliar, que va del entorno de x0 y 0 donde estamos trabajando, subconjunto de R2 en R3, y que es x para la x, y para la y en lugar de z ponemos f de xy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a componer el campo escalar f mayúscula con esta función g que acabamos de definir, este campo vectorial g que acabamos de definir. Acá se indica la composición. F compuesta con g va a ser f de g de xy, que es f de x y f de xy, y que en el entorno del punto esto es igual a 0, porque es donde se define implícitamente la función. Es decir, que la función compuesta f con g es nula, siempre en un entorno del punto, siempre con esa idea de localía. Bueno, derivamos miembro a miembro esta expresión. Tenemos entonces que la matriz jacobiana de f compuesta con g va a ser igual a la matriz jacobiana de la función nula. La matriz jacobiana de la función nula es el vector nulo, y derivamos entonces, o aplicamos la regla de la cadena matricial para hallar la matriz jacobiana de la función compuesta. Entonces, aquí tenemos la expresión. La matriz jacobiana de f compuesta con g es la matriz jacobiana de f en g de xy por la matriz jacobiana de g en xy. Vamos a darle el nombre que lleva, digamos, específico en cada caso a la matriz jacobiana. Como f es un campo escalar, su matriz jacobiana es un gradiente, aquí lo tenemos escrito, entonces nos queda que el gradiente de f en g de xy multiplicado por la matriz jacobiana de g va a ser la matriz jacobiana de la compuesta, que recordemos es vector nulo. G es un campo vectorial de R2 en R3, así que la matriz jacobiana es una matriz propiamente dicha. Acá sigue entonces la operatoria. Vamos reemplazando. El gradiente de f en g de xy es el gradiente de f en xy, f minúscula de xy, y acá ya desarrollamos la matriz jacobiana del campo G, derivando, si quieren por columna o si quieren por fila, y obtenemos esta matriz que es la matriz jacobiana de G. Este producto de estas dos matrices es la matriz nula, el vector nulo. Bueno, seguimos evaluando. Entonces el gradiente va a ser f' de x, f' de y, f' z en el punto xy, f de xy, y lo multiplicamos por la matriz jacobiana del campo vectorial G. Esta expresión la vamos a evaluar en el punto que nos interesa a nosotros, que es x0 y 0. Entonces nos queda f' de x, f' de y, f' de z en el punto x0 y 0, f de x0 y 0, y la matriz jacobiana de G también evaluando las derivadas parciales de f minúscula en x0 y 0. Todo este producto va a dar vector nulo. ¿Cómo continúa la situación? El punto x0 y 0, f de x0 y 0, es en realidad el punto x0 y 0, z0. Hacemos el producto de estas dos matrices y nos queda esta, que es una matriz fila. En esta matriz fila sabemos que es igual al vector nulo, matriz nula. Por lo tanto, cada una de sus componentes tiene que ser igual a 0. Cuando armamos el sistema de ecuaciones en el que cada una de las componentes es igual a 0, después podemos despejar en la primera f' de x,
f' minúscula de x, en la segunda f' minúscula de y, y obtenemos entonces las ecuaciones que se dan en el enunciado del teorema de definición de función implícita a través de una ecuación de 3 variables. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 10 del TP6 con aplicación de todo esto de función implícita. Acá nos dice que esta ecuación xy menos e a la z menos x igual al logaritmo de z define implícitamente una z f de xy. Hallar la expresión lineal que permite aproximar los valores de f en un entorno del punto 1, 1. Por aquí, como ya nos dicen que esta ecuación define implícitamente una zf de xy, no hace falta comprobar que se cumplen las condiciones de hipótesis ni nada de eso, ya asumimos que se verifican. Y cuando nos pide hallar una expresión lineal que aproxime una determinados valores o una determinada función, ya lo hemos hablado en otros casos, uno remite al plano tangente. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el plano tangente para esta función z definida implícitamente a través de esta ecuación. Para trabajar con el teorema de la función implícita, la ecuación tiene que estar igualada a 0, así que lo primero que hacemos es definir, como se indica acá, una función que yo llame g para no estar diciendo f mayúscula, f minúscula. Esta función g es una ecuación, tiene una ecuación equivalente a la anterior, solo que pasé de término el logaritmo de z para que me quede igualada a 0. Entonces, g de x y z define implícitamente una z función de x y. Y yo sé que la z del plano tangente va a aproximar la función en un entorno de 1, 1. Así que me voy a dedicar ahora a encontrar la ecuación de ese plano tangente. La ecuación del plano tangente, como indicamos acá, es z menos z0, f' de x en el 1, 1 por x menos 1, más f' de y en el 1, 1 por y menos 1. Acá tenemos que hallar las dos derivadas parciales de la f definida implícitamente y el z0, que es la imagen de f en el 1, 1. Empecemos por las derivadas parciales. Aplicando el teorema de derivación de funciones implícitas, f' de x va a ser menos g' de x sobre g' de z. Acá trabajo, digamos, como un cálculo auxiliar, obtengo g' de x, obtengo g' de z, y después, como sé que tengo que evaluar f' de x en el 1, 1, sé que voy a trabajar en g' de x y g' de z en el punto 1, 1, z0. ¿Cómo encuentro el valor de ese z0? Yo sé que ese punto, esa terna, 1, 1, z0, tiene que verificar la ecuación que define la función implícita y que es con la que estamos trabajando. Entonces, hacemos un reemplazo, como se indica acá. En la ecuación, la x vale 1, la y vale 1, y veo cuál es el valor de z0 que verifica la ecuación. En este caso, esta ecuación es una ecuación trascendente, implica logaritmos y exponenciales, no es que se puede despejar, pero cuando es este tipo de situaciones uno puede encontrar fácilmente el valor de z0 que verifica. En general, cuando hay logaritmos, el argumento del logaritmo es un 1 para que ese logaritmo se anule, y cuando hay exponenciales, el exponente de la e suele ser un 0 para que quede un 1 y no queden números muy raros. Entonces, en este caso, reemplazando la x por 1 y la y por 1, y viendo cómo queda la ecuación, me doy cuenta que z0 igual 1 la verifica. Entonces, cuando hago la evaluación de f' de x en el 1, 1, tengo que evaluar g' de x en el 1, 1, 1, porque z0 vale 1, y g' de z en el 1, 1, 1, porque z0 vale 1, después hago este cociente y pongo el menos que indica el teorema. Entonces, acá tenemos el cálculo para g' de x en el 1, 1, 1 y para g' de z en el 1, 1, 1, y por lo tanto me queda este cociente como la derivada de f respecto de x en el 1, 1. De manera similar, trabajo con f' de y. f' de y va a ser menos g' de y sobre g' de z. G' de z ya lo tenía calculado. Calculo g' de y. Evalúo g' de y en el 1, 1, 1. Y después, cuando necesito la derivada de y en el 1, 1, la derivada de f respecto de y en el 1, 1, reemplazo g' de y en el 1, 1, 1 y g' de z en el 1, 1, como se indica acá en esta ecuación, y el valor que obtengo es 1/2. Entonces, ya tengo las dos derivadas parciales de f en el 1, 1. Tengo el z0, que es 1. A partir de ahí, escribo la ecuación del plano. Me queda z menos 1 igual 1 por x menos 1 más 1/2 por y menos 1. Despejo la z del plano, que es la z que aproxima la función en un entorno del 1, 1, y me queda
x más un medio de y menos un medio, es decir que f de xy se aproxima en un entorno de 1, 1 mediante la expresión lineal x más un medio de y menos un medio.